Hola a todos, estrategas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunos mitos y realidades respecto del pago de dividendos. Hemos escuchado que a veces nos dicen que los dividendos son caros, que cuestan mucho, que no hay que pagarlos. Vamos a analizarlos desde el punto de vista obviamente fiscal y legal para revisar si efectivamente es cierto que son caros o no, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más a manera de introducción, ¿qué es un dividendo? Recordemos que el dividendo es aquella utilidad que la empresa va a entregar a sus socios o a sus accionistas cuando tiene ganancias, ¿no? De manera general, pues los socios o accionistas invierten en las empresas pues para generar una ganancia, ¿no? La empresa pues tiene sus operaciones a lo largo de un año y una vez que termine el año, pues genera sus estados financieros de ese año, ¿no? Cuánto vendió, cuánto gastó, cuánto pagó. Y al final, ¿cuánto fue la ganancia? Una vez que se determina esa ganancia, o en su caso, si hay una pérdida, ya los socios o los accionistas van a poder definir si ese dividendo lo reparten, o sea, si esa ganancia la reparten o la dejan en la empresa o reparten una parte sí y una parte se la quedan. Ya ellos sabrán cómo determinar dependiendo las necesidades que tenga la propia empresa, ¿no? Entonces, aquí lo primero importante a recalcar es que los dividendos son pagos que se hacen, pero una vez que se terminó el ejercicio, es decir, una vez que terminamos el año y que efectivamente determinamos alguna ganancia para que se pueda repartir. Digo, suena algo obvio, pero obviamente que tenemos que tener una ganancia para poderla repartir. Eso es la parte primordial, porque me ha tocado a veces en asesorías que me comenten, oye, queremos repartir dividendos y llevamos 6 meses con la empresa, pues obviamente no podemos hacerlo todavía, ¿no? Porque efectivamente el tema de los dividendos se tiene que decretar hasta una vez que se termina el ejercicio. Vemos si hubo ganancias y en todo caso, ahora sí los socios se van a poder poner de acuerdo en si reparten toda la ganancia, una parte o cómo va a estar operando la empresa, ¿no? Entonces, bueno, para poder decretar esta ganancia, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, recordemos que las sociedades mercantiles, que son aquellas que van a repartir estos dividendos, pues tienen que celebrar anualmente, cuando menos, una asamblea ordinaria, que es donde el administrador único, consejo de administración o gerente, dependiendo lo que estemos, el tipo de sociedad y quienes esté administrando la empresa, pues es donde le va a dar cuentas a la asamblea de accionistas o a la asamblea de socios de lo que pasó en el año anterior, ¿no? Es decir, normalmente esta asamblea ordinaria se lleva a cabo en los primeros 3 meses del ejercicio siguiente, porque precisamente es cuando coincide que se presenta la declaración anual, ¿no? Una vez que tenemos esta asamblea, se cita a los socios, oye, te voy a explicar o platicar qué pasó con la empresa, ¿no? Entonces, el administrador único, consejo de administración, dependiendo, va a dar una explicación y va a dar los resultados que pasó con la empresa, ¿no? Y pues nos fue de esta manera, vendimos más, vendimos menos, los costos, entonces, hubo o no hubo una ganancia. Esa asamblea ordinaria donde se determina si hubo o no hubo una ganancia, casi siempre, o debe ser más bien, que tiene que ser después de que se presenta la declaración anual del ISR, porque recordemos que tenemos para presentar la declaración anual de enero a marzo de cada año. Entonces, una vez que presentamos la anual es cuando se lleva ya a cabo esta asamblea ordinaria, porque ahí también va a determinar si pagamos o no pagamos impuesto, que ahorita vamos a ver que sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya se tiene esta asamblea, se dan a cabo los resultados y se determina que hubo una ganancia, ¿no? Pensemos que la empresa vendió 10 millones de pesos, se gastó 9 y le quedó una ganancia de 1 millón de pesos. De ese millón de pesos pagó de impuestos, pensándolo, 300,000 pesos y le quedaron 700,000 pesos libres a la empresa. Esa es la llamada, dicen en mi pueblo, la ganancia libre de polvo y paja, la ganancia neta de la empresa. Una vez que ya yo determiné, bueno, la empresa determinó esa ganancia neta, pues los socios van a decidir qué hacer con la ganancia. Se la pueden llevar como dividendos, la pueden dejar en la empresa para una reinversión. Ellos decidirán qué hacer. ¿Cómo van a decidir? Obviamente con base en sus acciones o partes sociales. Ahí dependerá quién tenga la mayoría o cómo vote la mayoría. Es como se va a definir si se reparten o no se reparten esos dividendos. Esos dividendos se van a repartir obviamente en la proporción que tengan los accionistas o los socios, ¿no? Es decir, si se decide que sí se van a repartir dividendos, entonces se van a hacer en la proporción, pensando que deciden repartir la totalidad de la ganancia como dividendos, entonces los 700,000 se repartirían en la proporción que tiene cada socio. Tú tienes el 20%, pues te toca el 20%, tú el 30%, tú el 40%, como estén repartidos, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que se determinó esa ganancia, es la parte número uno importantísima, porque a veces los contadores nos enfocamos tanto en el tema fiscal que nos olvidamos del tema contable
contable, que es realmente lo importante. Para poder repartir dividendos es obligatorio que la empresa tenga una ganancia llamada contable o una ganancia financiera. Es decir, sabemos que para efectos fiscales y contables muchas veces algunos conceptos juegan para un lado y o juegan para el otro lado o no juegan en uno o en otro. Entonces es muy común que mi ganancia contable sea una y mi ganancia fiscal sea otra. Eso es normal, no es que esté mal la empresa. Sin embargo, es importante que los dividendos tenemos que repartirlos desde la ganancia contable, porque esa es la ganancia que efectivamente tuvo la empresa. La ganancia fiscal únicamente se usa para pagar el impuesto sobre la renta. Esa es la que funciona nada más para eso. Pero esa ganancia técnicamente no existe, esa ganancia es virtual, porque a final de cuentas la ganancia contable, la que nos va a decir efectivamente si ganó o perdió la empresa, es la ganancia contable o financiera. Pues entonces la que tenemos que ponernos a revisar si tengo o no tengo es esa ganancia contable. También una parte importante es que yo debo de revisar que no tenga pérdidas pendientes de aplicar. Recordemos que las empresas en algunas ocasiones pueden tener más gastos que ingresos y eso se denomina una pérdida, ¿no? Si yo en un año vendí 800,000 pesos y me gasté 2 millones, pues significa que tuve una pérdida. Es importante que recordemos que cuando tenemos pérdidas contables de años anteriores, antes de poder repartir dividendos tengo que, entre comillas, tapar esas pérdidas, es decir, se llama aplicar las pérdidas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en el primer año de la empresa perdí 1,000,000 de pesos y en el año siguiente me gano 1,500,000, yo no puedo repartirme el 1,500,000 de dividendos. ¿Por qué? Por el simple hecho que tengo una pérdida que aplicar. Entonces, primero taparé el hoyo del 1,000,000 de pesos que tenía y a lo mejor de los 500 que me quedaron, sí lo podré repartir ya en un dividendo, pero no me puedo llevar el 1,500,000 de pesos, ¿vale? Ok, ahora, entonces ya que tenemos determinado el resultado contable, el resultado real de la empresa, cuánto ganó la empresa y que se decide repartir dividendos, entonces ahora sí va a entrar el tema fiscal. Aquí les decía yo, es importantísimo que, o más bien obligatorio, que sí tengamos esa ganancia contable y de preferencia que tengamos una ganancia fiscal o una utilidad fiscal. ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos que hay un término que no vamos a ver en este capítulo porque sería una explicación larguísima, que es la llamada, a lo mejor han escuchado, CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. Esa CUFIN lo que significa es que es el dinero que ya pagó impuestos, es decir, es el dinero que ya pasó por la caja del SAT y ahora sí ese te lo puedes llevar, es decir, ya pasó pagando un 30% de ISR. Esa CUFIN a muy grandes rasgos, porque obviamente tiene sus particularidades, ¿cómo se calcula? Del resultado fiscal, ojo, y como le estoy comentando, es del tema fiscal, no el tema contable, porque va a ser diferente. Una vez que tengo yo mi resultado fiscal, entonces yo le voy a quitar el ISR que pagué de ese ejercicio y también otros conceptos más, pero para efectos de ejemplificar voy a quitarle únicamente el ISR. Es decir, que si yo tuve una ganancia fiscal de 1,000,000 de pesos, pensemos que esta empresa por alguna razón tuvo la misma ganancia contable y ganancia fiscal. Entonces significa que ese 1,000,000 de pesos que ganó la empresa contablemente es el mismo que ganó fiscalmente. Ese 1,000,000 de pesos que ganó fiscal, pues pagaría un 30% de ISR, ¿no? Pensando 300,000 pesos de ISR y le quedarían 700,000 pesos de ganancia neta. Ese sería el monto que tengo yo en la llamada CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. Insisto, hay otros elementos que se cuentan que no vamos a entrar ahorita en detalle, lo veremos en otro capítulo, pero para efectos nada más prácticos y didácticos de este ejemplito, esos 700,000 pesos ya pasaron por la caja del fisco, entonces esos 700,000 pesos yo ya me los puedo llevar como dividendo sin volver a pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque si ese dinero no está o no está determinado como una cuenta de utilidad fiscal neta, yo debo de volver a pagar un 30%. Porque como les decía, muchas veces por ajustes contables o fiscales, puede ser que yo tenga una ganancia, una utilidad, pero no haya pagado el impuesto por esa utilidad. Entonces yo voy a tener que pasar primero por la caja del fisco para efecto de poder tener esa, digamos, pues sí, manera o ya autorización de poderme repartir ese dividendo sin volver a pagar un impuesto. Les pongo así un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero para que nos quede claro. Pensemos que en algún año existe un estímulo fiscal que nos dice que yo puedo deducir, no sé, la compra de la maquinaria al 100% en un año, ¿no? Entonces, normalmente la maquinaria pues se deduce a un 10% más o menos porque las máquinas no se acaban de inmediato, ¿no? Tienen una vida útil pues de muchos años. Entonces, pensando que es un 10% normalmente, ¿no? Entonces, yo contablemente lo que voy a hacer es que voy a registrar mi depreciación contable, ¿no? Es decir, yo voy a quitarle un 10% a esa máquina en ese año, pero fiscalmente yo le voy a quitar el 100%, o sea, voy a deducir el 100% de esa máquina.
Puede ser que por esa deducción, pues yo terminé con una ganancia fiscal de 0 pesos y a lo mejor no pagué impuesto, pero como contablemente yo reconocí únicamente el 10% que perdió de la máquina, entonces yo tengo una ganancia contable de 900,000 pesos, ¿no? Porque contablemente no, nada más le quité 100,000 pesos a la máquina y fiscalmente sí le quité el millón. Entonces fiscalmente resulta que yo terminé con un resultado de 0 pesos, es decir, no pagué un ISR porque fiscalmente no tuve ganancia, pero contablemente sí tuve una ganancia. Entonces yo pensaría, oye, pues tengo 900,000 pesos de ganancia contable, me los voy a repartir de dividendos. Claro que me los puedo llevar porque es una utilidad contable. Sin embargo, a la hora de pasar a la parte fiscal, pues yo voy a revisar mi cuenta de utilidad fiscal neta. Y como yo tengo un 0 de utilidad fiscal neta porque no pagué ningún impuesto, yo voy a tener que pagar un 30% de estos 900,000 pesos que me quiero llevar, porque no han pagado ese impuesto, ¿sale? Entonces, por eso es importantísimo que tenemos que revisar las dos. La que es obligatoria tener es la utilidad contable, y la que es, pues sí, ciertamente, digo, no hay que sea indispensable, pero es muy bueno tenerla porque no vuelvo a pagar ese 30%. Incluso ese 30% que se tiene que pagar extra, la propia ley nos señala que se tiene que piramidar el monto que voy a pagar. Es decir, si pensando en los 900,000 pesos, que yo me los quiero llevar de todos modos, ese dividendo, esos 900,000 pesos, no voy a multiplicar 900,000 por 30%. Lo que me dice la ley es que esos 900,000 pesos los voy a multiplicar por un factor del 1.4286, así lo marca la propia ley, que es que básicamente esos 900,000 pesos los voy a hacer más grandes para que a ese monto más grande yo le aplique un 30% y me queden los 900,000 pesos. Es decir, como el dividendo que me voy a llevar es de 900, por así decirlo, libres, yo tengo que ver cuánto era el monto real para yo quitarle ese 30% y ahora sí llevarme los 900. Entonces, en ese caso, sí tendré que pagar un 30% extra de ese monto para podérmelo llevar porque, insisto, no ha pagado el impuesto correspondiente. Entonces, por eso es muy importante que llevemos nuestra cuenta de utilidad fiscal neta muy bien determinada, que platicaremos en otro capítulo de ella, para saber si voy a pagar o no voy a pagar ese 30%. Si ya pensemos que decíamos mi utilidad fiscal y mi utilidad contable fue la misma, fue 1,000,000 de pesos, pagué los 300,000 pesos de ISR y me quedaron los 700, esos 700 ya no van a volver a pagar un ISR porque ya lo pagaron. Entonces, a la hora de repartir esos 700,000 pesos, ya no pagó un solo peso de ISR en cuanto al ISR corporativo o el ISR de la empresa. Ahora, cuando se reparten los dividendos ya a los socios, pues habrá que revisar si el socio es persona física o es persona moral, porque tienen un tratamiento diferente. Recordemos que cuando el socio es persona moral, la ley del ISR nos señala que el ingreso o el pago de dividendos a una persona moral que igual sea residente en México no va a generar ninguna retención ni tampoco va a generar ningún ingreso para la empresa que lo recibe. ¿Qué es lo que sucede con las empresas holding? Las empresas holding son empresas que tienen acciones o partes sociales de otras empresas. Entonces, cuando las empresas de abajo le reparten dividendos, ese pago de dividendos ni genera retención ni genera un ingreso para la empresa holding que lo está recibiendo, ¿no? Porque a final de cuentas, digamos que pues, son entre empresas y no vamos a pagar este impuesto. Si fuera el caso del dividendo, que el socio sea persona moral, no tendríamos ninguna retención. Ahora, si el caso que fuera una persona física, recordemos que ahí sí existe una retención del 10%. Entonces, si yo voy a repartir estos 700,000 pesos, poniendo un caso hipotético que prácticamente no es posible, pero que se pudiera que fuera un solo socio que le voy a repartir los 700,000 pesos que tiene el 100% de la empresa, que insisto, no se puede, pero para efectos didácticos, esos 700,000 pesos yo les tendría que hacer una retención del 10%. O bueno, pongamos el ejemplo a lo mejor más práctico. Tenemos dos socios en la empresa, un 50% es de una persona moral y un 50% de una persona física. El 50% le vamos a repartir 350,000 a la moral y 350,000 a la física. Los 350,000 de la moral se los entrego derechitos, sin retención y sin pago de absolutamente nada. Y la moral ya no tiene que declararlos. En el caso de la persona física, esos 350,000 que le entrego a la persona física, sí le voy a hacer yo como empresa una retención del 10%, le voy a quitar 35,000 pesos y a él le voy a entregar únicamente 315,000 pesos, ¿sale? Entonces, la persona física sí todavía tiene que hacer un cálculo extra. Y aquí es donde a veces nos confundimos porque decimos, no, y la persona física vuelve a pagar otro impuesto.
No necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando yo reparto un dividendo, ya tuvo que haber pagado un 30% forzosamente a nivel corporativo, ya sea porque ya teníamos en CUFIN o porque apenas se pagó en ese momento, pero como haya sido, ya pagó un 30%. Entonces, cuando yo le reparto ese dividendo al socio, el socio puede, más bien debe de tomar como un ingreso ese dividendo él como persona física. Ahora, aquí la parte interesante es que en el artículo 140 de la ley del ISR nos da la opción de que el socio puede usar el impuesto que pagó el dividendo. Es decir, que yo siempre les pongo a manera de ejemplo en los cursos que damos, que cuando un dividendo le llega al socio, ese dividendo viene con una mochilita que trae un ISR pagado ya en la mochilita. Entonces, ese ISR que pagó la empresa me permiten a mí como persona física usarlo como si yo lo hubiera pagado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de los 350,000 que le dieron al socio, ya decíamos que le llega recortado 315,000 pesos, ¿no? Porque le quitaron 35,000 de la retención. Esa retención no es acreditable contra nada, es una retención pues que se va a perder completamente. Ahora, de los 315,000 que le llegan a él va a tener que presentar la declaración anual, pero ojo, él tendrá que poner como ingreso 350,000 pesos, no nada más 315, aunque él únicamente recibió esos 315, tiene que poner como ingreso los 350. Pero aún más, si él quiere usar ese impuesto que les decía, ese impuesto que trae en la mochilita, él tendría que tomar como un ingreso los 350 y la ley le obliga a piramidarlo también, a que lo tome que lo multiplique por este mismo factor del 1.4286 para efecto de que su ingreso sea más alto, pero aunque tiene un ingreso más alto, le va a dar permiso de que el 30% que pagó la empresa por ese dividendo, él lo pueda usar como persona física. Entonces digo, para efectos un poquito aquí también didácticos, recordemos que las personas físicas pueden pagar del 1.92 y hasta el 35% de ISR, dependiendo el nivel de ingresos que tenga. Entonces, si la persona física, pensemos que fue su único ingreso, el dividendo que recibió, hay que ver cuánto fue el monto del dividendo para ver a él dónde va a quedar en el tabulador como persona física y ver si va a tener que volver a pagar o no un ISR. Porque si a lo mejor él queda en el tabulador pagando, no sé, un 15%, pues ya no va a volver a pagar un ISR porque incluso le van a hacer una devolución porque el dividendo ya trae un 30% pagado. Y como él tenía que pagar un 15%, ese 15% del 15 al 30, pues se lo van a dar en devolución. Sí se puede pedir la devolución, claramente. Pero si fuera el caso que él, que el dividendo que le pagaron es tan alto que lo lleva a las tarifas o a las tasas del 31, 32, 35%, él sí tendría que pagar un impuesto todavía un poquito más alto para ajustar al 35%, pensando que llegara a pagar un 33%. Sí, efectivamente el dividendo trae pagado un 30%, pero ese 3% restante él lo tendría que pagar de su bolsa. Entonces aquí dependerá mucho del monto del dividendo, si tiene de más ingresos o no, porque también puede ser que el dividendo haya sido, no sé, por 100,000 pesos, pero a lo mejor él trae sueldos por 5 millones. Recordemos que cuando traemos diversos ingresos, al final en la declaración anual se van a sumar todos los ingresos y puede ser que me avienten hasta los niveles más altos de la tabla, independientemente que los ingresos que tenga en otros regímenes sean chiquitos, me los, digamos, tasan como al 34, 35% dependiendo dónde esté en el tarifario. Entonces, aquí no sabemos o a ciencia cierta, hasta no ver el caso en particular, para ver si va a volver a pagar o no va a volver a pagar ISR ese dividendo, ¿no? Porque como les decía, tenemos la opción del acreditamiento, que en muchas ocasiones puede ser que no nos dé ya por pagar, en algunas ocasiones sí, entonces habrá que analizar, pero ojo también, y lo repito, el 10% que me retienen, ese no se acredita, porque me ha tocado ver que sí lo ponen como acreditable en algunas anuales, eso está mal, no se puede acreditar ese 10%, ese 10% es un impuesto, pues yo le llamo basura, ¿verdad? Porque ese sí, pues me lo quitan y nadie me lo va a regresar. Entonces, bueno, aquí pues es importante que analicemos todo el caso, porque yo siempre que veo el tema de dividendos, como que siempre he visto que los colegas contadores nada más vemos el tema fiscal y el tema de la retención y que el pago o la emisión del CFDI, pero existe también un tema, digamos, legal previo para revisar, incluso legal y financiero contable previo a llegar al tema fiscal, porque primero tenemos que ver el tema legal con el acta de asamblea que se tiene que realizar, el tema contable para ver la ganancia contable que se tiene, la ganancia obviamente fiscal, y ya después vendrá el tema fiscal del cálculo del impuesto y cuánto se va a pagar y todo eso. Pero sí tenemos estas tres aristas que a veces veo que las dejamos por aparte y que únicamente nos vamos a ver si tengo o no tengo CUFIN para pagar. O sea, sí está bien que tenga yo esa utilidad fiscal neta para no volver a pagar un 30%, pero primero lo importante es tener la utilidad
contable. Ahora, la otra parte importante es ver, analizar el tema financiero de la empresa para ver si tiene con qué pagar los dividendos, porque muchas veces, y lo he platicado en muchas ocasiones, el dinero de la empresa casi nunca está en la caja de la empresa, porque sería un dinero ocioso, siempre está en el inventario, en cuentas por cobrar, en activos fijos, o sea, está en muchos lados, pero muy rara vez está ahí el dinero, digamos, líquido en la cuenta bancaria para que pueda disponer de él. Algunas ocasiones sí. Entonces, hay veces que me ha tocado, oiga, queremos pagar dividendos, y revisas financieramente la empresa y pues no hay dónde pagar dividendos porque no traen liquidez. O sea, la empresa no trae buenos flujos, están atorados con temas de inventario, con cuentas por cobrar. Entonces, pues, aunque quieran pagar esos dividendos y aunque se decreten y aunque tengan CUFIN, pues financieramente no les da para pagar esos dividendos, ¿ve? Entonces, es importante pues hacer un análisis como muy integral cuando se van a pagar dividendos y también ver que efectivamente cuando se paguen dividendos es porque la empresa pues técnicamente no va a requerir, y para eso otra vez requerimos hacer el análisis financiero de ver cómo andamos con flujos, de que tenemos capital de trabajo suficiente. O sea, no es nada más una decisión fiscal, es una decisión fiscal, legal y contable la que tenemos que analizar a detalle para poder definir si efectivamente se reparten o no se repartan los dividendos. Que a final de cuentas quien decide son los socios, ¿no? Pero siempre tenemos que estar asesorando a estos socios para que vean como que toda la película posible para ver si es conveniente repartirlos, todavía no. A lo mejor el dinero está ocioso en la empresa, sáquenlo, está bien, no hay ningún problema, pero sí hay que hacer este análisis como muy completo, ¿vale? Entonces es todo de mi parte, les agradezco mucho que nos sigan escuchando, que pasen todos, muy buen día.